Bueno, disculpad. Como decía, vamos a empezar entonces presentando a los actores, a las moléculas de las que vamos a estar hablando en esta charla, que son los cannabinoides. Como su propio nombre indica, como se ha adelantado, los principios activos de, por lo que sabemos hoy en día, una única especie del reino vegetal que es cannabis sativa, la marihuana, el cáñamo, como queráis denominar. Hoy en día conocemos aproximadamente 250.000 especies de plantas superiores en la Tierra, pero que sepamos, solo hay una, por lo menos de todas las analizadas hasta el momento, que es cannabis sativa la que produce estos compuestos y por tanto reciben el nombre de cannabinoides, procedentes del cannabis. Bien, los cannabinoides no solo son exclusivos de cannabis sativa, sino que además son los componentes que producen ese perfil farmacológico tan característico de cannabis sativa en nuestro organismo. Son los principios activos de cannabis sativa. Estos compuestos fueron, como ha adelantado Teresa, sintetizados y primero aislados y después sintetizados en el laboratorio por el grupo de Rafael Mechula, un químico de la Universidad Hebrea de Jerusalén, hace ya más de 50 años. Ahí es donde se puede poner el inicio a la investigación moderna, a la investigación racional, si se quiere, sobre el cannabis. Hoy en día conocemos aproximadamente 150 cannabinoides distintos. El cannabis es una planta muy compleja, como muchísimas otras. Tiene muchos productos derivados de su metabolismo secundario, muchos alcanos, terpenos, flavonoides, polifenoles, etc. Pero los cannabinoides son exclusivos, como os digo, y tenemos un conocimiento bastante detallado de la estructura de muchos de ellos. Sin embargo, aunque haya muchos cannabinoides, está claro que el principal actor bioactivo del cannabis, el cannabinoide paradigmático, por su elevada potencia de acción y por su alta abundancia en la planta, es el que tenemos aquí representando. El delta-9 tetrahidrocannabinol, que abreviamos generalmente como THC, tetrahidrocannabinol. El THC, por tanto, es el equivalente a la morfina en la dormidera, o a la cafeína en el grano de café, o a la nicotina en la planta del tabaco, o a la cocaína en la hoja de la coco, a la ditilcitamina en la ayahuasca, o a las cianinas en la planta en el fruto del arándano. Es el componente farmacológico más relevante del cannabis. Bien, fijaros en su estructura, no me voy a meter a fondo en la química, pero simplemente fijaros que es una molécula, no tiene nitrógeno, es una cosa curiosa dentro de los principios activos de las plantas, y tiene 3 anillos, es una estructura tricíclica. Este anillo, si recordáis de química, es un anillo de ciclohexeno, un anillo de tetrahidropirano y un anillo de fenol, del cual cuelga una cola de pentilo, una cola de 5 cárbonos. Bien, simplemente os muestro la estructura para que sepáis que la principal característica físico-química del THC y de otros cannabinoides, la cual está basada obviamente en su estructura química, es su alta lipofilicidad. Es una molécula muy poco soluble en disolventes acuosos, en otras palabras, tiene una biodisponibilidad muy peculiar en nuestro organismo, que es básicamente acuoso, como bien sabéis, y sin embargo es altamente soluble en disolventes orgánicos o en tejidos altamente lipídicos. Y por eso la biodisponibilidad, como os comentaba, en nuestro organismo es bastante peculiar. La inmensa mayoría de los cannabinoides que entran al organismo van a parar al principal reservorio graso que tiene nuestro organismo, que obviamente es el tejido adiposo. Ahí van a parar aproximadamente el 80-90% de los cannabinoides que entran al organismo, y un 10% aproximadamente van al segundo tejido más rico en lípidos, con mayor contenido lipídico en nuestro organismo, que es donde tiene un efecto más notorio, que es el cerebro. Bien, esta biodisponibilidad tan acusadamente lipofílica, digamos, del THC, le hace tener una farmacocinética también bastante peculiar, como podéis imaginar. De las sustancias que se utilizan normalmente en nuestro entorno como drogas de abuso, incluso si incluimos también los psicofármacos, con esta doble cara que podrían tener los cannabinoides, es la sustancia que tiene un tiempo de permanencia en nuestro organismo mayor. Tiene una vida media frente a las horas, o como mucho un día y medio, como sabéis, de la inmensa mayoría de los fármacos que solemos utilizar. El THC puede permanecer en el organismo perfectamente 4 o 5 días. Esa es su vida media generalmente. Y esto determina también, pues, incluso en su aplicación a la vida cotidiana, pues, unas características también bastante peculiares. Por ejemplo, si alguien ingiere marihuana, se fuma un porro ahora mismo, y dentro de una semana va al aeropuerto de Granada a hacer un análisis porque quiere trabajar en un salvador aéreo, pues todavía va a tener trazas de THC en la sangre. Pero, digamos, la cara de la moneda de esa lipofilicidad del THC
es que su tiempo de eliminación es muy lento y por tanto el organismo tiene bastante plasticidad o bastante tiempo para irse adaptando a esa eliminación progresiva de la sustancia. En otras palabras, el síndrome de abstinencia cannabinoides, aunque existe la clínica, es mucho menos marcado, más leve y más pasajero que el de muchas otras sustancias, no solo drogas de uso, sino psicofármacos, obviamente opioides, psicoestimulantes, benzodiazepinas, etc. Es una sustancia que permanece mucho tiempo en nuestro organismo, pero que gracias a eso conseguimos adaptarnos más o menos a sus cambios en él y por tanto conseguimos deshacernos, digamos, o dar lugar a una abstinencia relativamente suave cuando dejamos de consumir. Bien, el THC no es el único agente bioactivo que tiene el cannabis. Como os digo, conocemos aproximadamente 150 cannabinoides distintos. Muchas veces se dice que el cannabis es una planta muy heterogénea y que por tanto es muy difícil de estandarizar. Sí, manotro. Porque realmente, aunque es verdad que tiene muchos componentes diferentes, muchos cannabinoides diferentes, en la inmensísima mayoría de las preparaciones de la planta, el componente más abundante de largo es el THC. Y en segundo lugar, también a mucha distancia de los demás, es este segundo cannabinoide que sí me gustaría hablar un poco de él, que es el cannabidiol. El cannabidiol es el segundo componente farmacológicamente más relevante del cannabis. Y hoy en día, como digo, aunque tengamos muchos cannabinoides y conjunto varios centenares de compuestos en la planta del cannabis, el cannabis es relativamente sencillo de estandarizar si conocemos simplemente la concentración de THC y la concentración de CBD, sus dos principales agentes bioactivos. El cannabidiol debe su nombre, este di, a que tiene dos anillos, no tres. En realidad tiene dos grupos OH, este y uno que resulta de romper este anillo. Es una sustancia que en fórmula plana, si la veis, es muy parecida al THC. En vez de tres anillos, simplemente este anillo está abierto. Pero eso determina una configuración tridimensional completamente diferente. El THC tiene tres anillos, su estructura química es planar, es muy rígida, mientras que el CBD, cuando rompemos este anillo, simplemente nos queda este enlace entre dos carbonos sujetando los dos anillos entre sí. Este enlace adquiere una configuración en ángulo recto y por tanto la forma del CBD no es planar sino en forma de silla, en forma de L. Y eso hace por tanto que tenga unos blancos de acción y una farmacodinámica totalmente distinta al THC. El THC, por ejemplo, produce los efectos sobre nuestro sistema nervioso característicos del cannabis, mientras que el CBD no los ejerce. No solo no los ejerce, sino que el CBD es un tamponador de muchos de los efectos psicoactivos que produce el THC. Por ejemplo, en consumidores más vulnerables, en dosis muy elevadas, el THC puede producir efectos no deseados como ansiedad, puede producir convulsiones o puede producir psicosis. Bien, el CBD posee unas propiedades farmacológicas que le hacen llevar a cabo efectos opuestos a sus efectos no deseados del THC. Frente a esos efectos ansiogénicos, proconvulsivantes o psicóticos del THC, el CBD es ansiolítico, el CBD es anticonvulsivante y el CBD es antipsicótico. Por tanto, como moraleja, y ya desde el principio lo quiero transmitir, siempre que estamos hablando de preparados medicinales de cannabis o de cannabinoides, no solo preparados herbales de la planta, sino incluso medicamentos que ya están aprobados por algunas agencias reguladoras, nos vamos a referir siempre a preparaciones balanceadas entre THC y CBD. Las preparaciones altamente abundantes en THC y muy poco abundantes en CBD son preparaciones generalmente mal toleradas por los pacientes, con una ventana terapéutica muy estrecha. Sin embargo, cuando igualamos aproximadamente THC y CBD, conseguimos ampliar muchísimo la ventana terapéutica y permitir una tolerabilidad muchísimo mejor. Para que os hagáis una idea, hay muchos estudios clínicos, como podéis imaginar, con THC purificado, con THC en preparaciones muy ricas en THC. Hay mucha variabilidad como para cualquier fármaco, pero para hacernos una idea, por término medio y por redondear, podríamos decir que cualquiera de los que estamos aquí podríamos tolerar bien 10 miligramos de THC al día. Bien, si hacemos una preparación 1-1, de ratio 1-1 entre THC y CBD, probablemente podemos pasar a tolerar 25 miligramos de THC al día, o al menos 20. Es decir, al menos duplicamos la tolerabilidad del THC y por tanto podemos subir mucho más las dosis para tener mejores efectos, o con la misma dosis podemos tener una tolerabilidad unos efectos secundarios mucho menores que si fuera el THC. Entonces, hoy en día en todos los programas de dispensación de cannabis medicinal y los medicamentos que están aprobados, ya os digo, tenemos
prácticamente siempre un balance, un equilibrio, una copresencia de THC y CBD en lugar solo del THC, que sí tiene muchos efectos, pero también tiene una tolerabilidad bastante menor, bastante más reducida que la de las mezclas de THC. Bien, y si hay un componente adicional que yo me atrevería a decir que ya modula finamente, en algunos casos, la acción del THC y el CBD, no es otro de los casi 150 cannabinoides que les acompañan, sino que es un compuesto de naturaleza química distinta, es un terpeno. El cannabis, como muchas otras plantas, tiene muchos terpenos y de hecho las propiedades organolépticas características del cannabis se deben no a los cannabinoides sino a los terpenos. Lo que huelen los perros también en los aeropuertos no son los cannabinoides, que no son volátiles a temperatura ambiente, sino que son los terpenos. Bien, entre los terpenos tenemos uno de ellos que es el mirceno. El mirceno es un terpeno altamente sedante y que es bastante abundante en algunas preparaciones de cannabis sativa. El mirceno, por tanto, nos diferencia lo que generalmente conocemos como variantes índicas de la planta, que son altamente sedantes y relajantes, frente a las estirpes o las variedades de tipo sativo, que son variedades, como sabéis, más estimuladoras, más vigorizantes. Entonces, en suma, aunque el cannabis sea muy complejo, y es verdad que lo es, pero hoy en día podemos predecir muy bien lo que va a ser la respuesta farmacológica de un preparado de cannabis si conocemos la concentración de THC, la concentración de CBD y la concentración de mirceno. Y con eso tenemos ya muy bien estandarizado, muy bien protocolizado el producto basado en una planta que en principio nos va a dar una preparación cruda y bastante compleja de los componentes. Obviamente los podemos aislar y los podemos purificar, los podemos usar en farmacología, luego lo veremos, pero en lo que se refiere al cannabis medicinal, si se entiende así los preparados de cannabis, pues preparados crudos de la planta, con estos tres componentes tenemos una previsibilidad muy buena de lo que va, de cómo va a responder el paciente. Bien, los cannabinoides empezaron a conocer, y los terpenos también, en los años 60, 70, 80, ahí básicamente toda la farmacopea basada en principios activos del cannabis fue sentando sus bases, pero el mecanismo de acción de los cannabinoides todavía tuvo que esperar bastante tiempo a ser descubierto. No fue hasta los años 90 cuando se descubrieron los primeros receptores para cannabinoides en nuestro organismo, receptores específicos para el THC en concreto. Igual que muchos fármacos y muchas drogas actúan obviamente, como bien sabéis, a través de receptores específicos, igual que en nuestro cerebro tenemos muchísimos sistemas de comunicación con acetilcolina, dopamina, serotonina, noradrenalina, etc., luego hablaremos un poquillo de ello, pues los cannabinoides tienen también su propio sistema de comunicación en el cerebro. El THC no actúa obviamente por arte de magia en nuestro organismo, actúa uniéndose a receptores específicos, receptores de membrana específicos, proteínas de membrana que van a reconocer selectivamente los compuestos activos del cannabis. Por tanto, solo las células que expresan esos receptores van a ser respondedoras a estos compuestos, y una vez el compuesto ha sido reconocido por una proteína de membrana en la superficie de las células, esto produce un cambio conformacional dentro de las células que dispara una respuesta. Por ejemplo, en un sistema neuronal, lo más sencillo, activar ese sistema o inhibir ese sistema. Bien, tenemos dos proteínas que ya conocemos, que son receptores específicos para el THC, el receptor cannabinoide, de ahí sus iniciales CB, de tipo 1, el primero que se caracterizó, que es especialmente abundante en el sistema nervioso central y por tanto es responsable de los efectos psicoactivos que tiene el THC, además de muchos efectos terapéuticos que están ligados obviamente por una modulación de nuestro sistema nervioso central, pero también se ha ido descubriendo en muchísimos otros tejidos en nuestro organismo. Básicamente todos los tejidos de nuestro organismo expresan mayores o menores cantidades de este receptor CD1. Y por tanto, frente a su denominación original, que fue receptor central de cannabinoides por estar en el cerebro, yo más bien creo que deberíamos llamar receptor ubicuo de cannabinoides. Está en prácticamente todos los tejidos. El receptor CB2, que en principio se llama receptor periférico, porque no estaba en el cerebro, sino que estaba en el sistema inmune sobre todo, hoy en día lo conocemos, aparte del sistema inmune, en otros tejidos, pero es verdad que está especialmente representado en el sistema inmune. Yo más que periférico le llamaría sistema receptor restringido, una localización bastante más restringida, bastante más estricta que la de CB. En cualquier caso, CB1 como principal blanco de acción del THC, CB2 como blanco más relevante en las acciones inmunomoduladoras, por ejemplo, acciones inflamatorias de los cannabinoides, y estos son los dos receptores que hoy en día conocemos de verdad y bien establecidos, y que conocemos bien sus genes y cómo esos genes se expresan y cómo su estructura, etcétera, etcétera, para responder a los cannabinoides.
Bien, cuando se descubrieron los receptores específicos para el THC, la pregunta obvia era, no parece lógico desde el punto de vista biológico que esos receptores estén ahí simplemente para aprovecharnos de las propiedades psicoactivas del THC. Parece lógico suponer que esos receptores están ahí para unir algunos ligandos endógenos cuya acción es imitada por mimetismo molecular por los cannabinoides de la planta, igual que los opioides de la dormidera se unen a receptores opioides imitando la acción de los péptidos opioides endógenos, endorfinas, encefalinas, etc. Bueno, como hacen esencialmente prácticamente todos los fármacos que hoy día conocemos. Se unen a receptores que normalmente están ocupados por ligandos que nuestro organismo produce biológicamente hablando. Bueno, pues a partir de ahí comenzó la búsqueda de los compuestos que endógenamente, biológicamente, se unen a los receptores cannabinoides y se encontraron también al poco tiempo. Estos son, por tanto, los cannabinoides endógenos, generalmente conocidos con este acrónimo de endocannabinoides. Los cannabinoides que producen nuestro cerebro, que se unen fisiológicamente a esos receptores cannabinoides y cuya acción imita el THC de la planta. El THC de la planta es de naturaleza lipídica, los cannabinoides endógenos, tampoco fue una sorpresa, son compuestos lipídicos. Son en concreto derivados bioactivos de un ácido graso que es muy abundante en nuestra fisiología, que es el ácido araquidónico, un ácido graso con 20 carbonos y con 4 dobles enlaces, un ácido graso que da lugar a una gran cantidad de derivados bioactivos y los más conocidos obviamente los eicosanoides, las prostaglandinas, prostacyclinas, tromboxanos, leucotrienos, etc. Bien, pues hoy en día conocemos dos endocannabinoides. Son dos derivados del ácido araquidónico, uno de ellos un derivado de tipo amida, tampoco voy a entrar mucho en los detalles químicos, que químicamente se conoce como araquidonide tarbamina, o más corrientemente, su nombre popular es la anandamida. Amida, el sufijo amida, en alusión a este enlace amida, este enlace químico característico de la molécula, y ananda, el prefijo ananda, que en sánscrito significa embeleso, placer interno, en alusión a los efectos que produce la marihuana. Es decir, la anandamida sería la marihuana endógena que produce nuestro cerebro, por decirlo así, el THC endógeno. Y luego un segundo derivado, que tiene un nombre menos fashion, menos trendy, digamos, menos bonito, pero que es más relevante que la anandamida en alguna zona del cerebro, pero bueno, los dos constituyen esta familia de endocannabinoides, dos araquidonidales. Bueno, en cualquier caso, digamos, el mensaje para llevarse a casa es que hoy en día conocemos bien cómo actúan molecularmente los cannabinoides en nuestro organismo. No es un efecto de magia, no es un efecto de Harry Potter, no es un efecto oscuro, no es un efecto de pseudociencia, es un efecto muy bien definido en términos químicos, que corresponden ni más ni menos que a los efectos farmacológicos que producen muchos otros agentes utilizados como drogas de uso o como fármacos en nuestro organismo. Se unen a receptores específicos imitando la acción de componentes endógenos. El THC de la planta se une a los mismos receptores que son la anandamida y por tanto produce los mismos efectos que esta sustancia lleva a cabo. Obviamente podemos establecer diferencias, como podéis imaginar, de tipo sobre todo conmutativo, igual que ocurre con un fármaco y con el ligando endógeno cuya acción imita. Pues el THC tiene un tiempo de permanencia en el cerebro mayor que la anandamida, el THC cuando llega al cerebro se distribuye por todo el cerebro, la anandamida se produce solo en las sinapsis que son activadas en un momento concreto y que producen anandamida. THC tiene una potencia sobre los receptores mayor que la anandamida, etc. Pero cualitativamente el mecanismo de acción del THC es simplemente imitar la acción de los endocannabinoides sobre estos receptores cannabinoides que abundan en nuestro cerebro, igual que tenemos receptores para acetilcolina, para dopamina, para serotonina, etc. Bien, os podéis plantear, lógico, qué se conoce de la química médica del sistema, hemos hecho derivados, hemos mejorado las propiedades farmacológicas del THC. Bueno, pues voy a adelantarlo aquí, luego hablaremos un poquito más sobre esto. Se ha hecho muchísima química médica sobre este sistema, mucha. En los años 80 llevamos casi 4 décadas de muchísima química médica muy bien hecha para darnos herramientas a los investigadores para trabajar con células, para trabajar con animales en el laboratorio. Pero por desgracia prácticamente nada ha llegado a la clínica, o por mala eficacia o por mala tolerabilidad, generalmente esto último. Y solo tenemos un cannabinoide sintético hoy en día en la clínica, aprobado por la FDA, pero de administración muy restringida, como veremos después, de utilización muy poco amplio, es la Navilor, pero bueno, lo pongo aquí porque es el único que está aprobado hoy en día por una agencia reguladora. Obviamente, un cannabinoide sintético va a tener unas propiedades ligeramente mejoradas sobre el THC, luego veréis por qué digo ligeramente, y se va a unir a los mismos receptores, por tanto disparar los mismos efectos en nuestro órgano. Bien, conocemos bastante bien hoy en día la farmacología del cannabis, conocemos bien sus
tres principales componentes activos y sobre todo su principal actor bioactivo, que es el THC. Bien, la siguiente cuestión que se planteó en la investigación sobre cannabinoides es cuál es la funcionalidad de ese sistema en nuestro organismo, para qué sirve, qué proceso regula, en qué sinapsis está. No quiero hacerlo muy exhaustivo, pero sí me gustaría contaros en 5 minutos que este tema también lo tenemos bastante bien conocido durante los últimos 10-15 años. Como sabéis, las neuronas de nuestro cerebro se comunican entre sí a distancia. Están muy cerca unas de otras. La sinapsis es una brecha muy estrecha, más estrecha casi que el grosor de una membrana plasmática, pero es una distancia física. Los humanos obviamente podemos tocarnos y contactar físicamente, pero las neuronas están separadas. Poco, pero están separadas. Están separadas, pues igual que yo estoy separado de vosotros, por un pequeño pasillo. Bien, las neuronas tienen que comunicarse entre sí, como sabéis, en cada sinapsis, por unos mediadores químicos que son los neurotransmisores, que son reconocidos en la neurona que recibe la información por receptores específicos. Receptores que en general los dividimos en dos grandes grupos, si recordáis, los metabotrópicos y los inosóticos. Da igual, por moléculas específicas que reconocen estos mensajeros químicos. Igual que yo estoy hablando con vosotros y con vuestros pabellones auditivos, estáis reconociendo mis palabras. Bien, cuando se transmite el impulso nervioso de una neurona a la siguiente, pues hay una serie de señales químicas, como se ven en ellas, que hacen que continúe la transmisión del impulso nervioso o hacen que estas segundas neuronas se silencien. Bien, pero una cuestión que muchas veces se olvida en la transmisión del impulso nervioso es que este no es unidireccional. El impulso nervioso se transmite de forma bidireccional. La comunicación entre neuronas no va solo en un sentido, va en otro sentido. Yo ahora estoy hablando con vosotros y vosotros estáis reconociendo mis palabras con vuestros pabellones auditivos, pero obviamente vosotros me podéis hablar a mí y yo puedo reconocer vuestras palabras de vuelta con mis pabellones auditivos. Bueno, pues eso es lo que pasa esencialmente en todas las sinapsis. Cuando la neurona que ha recibido la información ya ha recibido actividad, ya ha recibido información suficiente, tiene que decirle a la neurona que le está mandando información que se calle, que ya le ha mandado suficiente neurotransmisor para malgastar el neurotransmisor. Y por tanto emite señales químicas en sentido opuesto para callar a la neurona que está hablando. Bueno, pues frente a los neurotransmisores que viajan en el sentido del impulso nervioso, tenemos moléculas análogas que llamamos neuromoduladores que viajan en sentido opuesto para callar a la neurona que está hablando. Y aquí es donde tenemos los receptores cannabinoides. La principal función de los endocannabinoides en nuestro organismo es actuar como neuromoduladores en muchísimas sinapsis de nuestro sistema nervioso. Se producen cuando la neurona que está recibiendo la actividad, la información, la neurona postsináptica, ya tiene actividad suficiente. Estos compuestos se producen para actuar sobre moléculas receptoras, cannabinoides, el receptor CB1, en neuronas presinápticas y por tanto variar los flujos iónicos de estas para acallar la transmisión del impulso nervioso. Y esa es la función biológica del sistema cannabinoide en nuestro organismo. Funcionar como un sistema de inhibición de transmisión del impulso nervioso. Y creo que todos, aunque sea intuitivamente, si dividimos los psicofármacos o las drogas en activadoras e inhibidoras, todos vamos a incluir el cannabis, obviamente, en la inhibición. Bueno, pues esta es la base neurofisiológica de acción del cannabis en nuestras sinapsis, contada en 3 minutos. Silenciar a las neuronas presinápticas cuando las neuronas postsinápticas ya han recibido suficiente información. Luego, si queréis, podemos ver cómo. Como todos los sistemas de comunicación en nuestro organismo, sean hormonas, sean mensajeros locales, sean neurotransmisores, sean neuromoduladores, los cannabinoides también tienen sistemas de apagado de la señal. Como bien sabéis, los transmisores actúan y luego se tienen que degradar, se tienen que inactivar. Pues hoy en día también conocemos bien los sistemas de captura del espacio sináptico de los endocannabinoides y la degradación de los endocannabinoides para que dejen de actuar. Igual conocemos los sistemas de inactivación de la acetilcolina, de la dopamina, de la noradrenalina, de los péptidos opiáceos, etc. Es decir, al fin y al cabo, hoy en día sabemos que el sistema cannabinoide es un sistema análogo a otros sistemas de neurotransmisión, neuromodulación en nuestro cerebro, que permite modular la comunicación química entre nuestras neuronas. Y estos procesos se producen en algunas zonas de nuestro cerebro que están implicadas en el control de distintas funciones biológicas. Y ahí es donde, por tanto, vamos a tener clave la acción farmacológica del cannabis. Una vez se conoció
cómo actúa neurológicamente el cannabis. Durante los últimos años se ha hecho mucho esfuerzo en intentar encontrar cuáles son aquellas zonas de nuestro cerebro que tienen más receptores cannabinoides, que tienen más activo este sistema de señalización cannabinoide y, por tanto, lógico que van a ser los principales blancos de acción farmacológica de los cannabinoides de la planta. ¿Cuáles son estas zonas? Pues os lo podéis imaginar simplemente conociendo los efectos de la marihuana, los efectos incluso recreativos, no ya los terapéuticos. Zonas de nuestro cerebro que van a verse impactadas mayoritariamente porque tienen muchos receptores CB1, tienen muy activo este sistema, por el consumo recreativo o terapéutico del cannabis. Zonas del neocortes, corteza hipocampo, implicadas en procesos de cognición, integración de memoria, etc. Uno de los blancos principales, está claro, de la acción de la marihuana. Son zonas muy ricas en receptores CB1, muy activas en este sistema de señalización, donde los cannabinoides simplemente van a interferir con la acción de la anandamida, o del 2-acetilglicirol. Otro de los efectos más notorios del cannabis es alterar la coordinación y actividad motoras. Actividad motora, sobre todo en los ganglios basales, en el control del sistema corticostriatal, del movimiento, y obviamente también la coordinación motora en el cerebelo, que es una de las zonas más ricas en receptores cannabinoides de nuestro sistema nervioso central. El reostato, digamos, neurovegetativo más importante en nuestro cerebro, el hipotálamo, en sus distintos núcleos, tiene también muchos receptores cannabinoides. Y, por ejemplo, la estimulación del apetito, aunque eso es bastante más complejo, luego si les interesa lo detallan un poco más, pero en gran medida la estimulación del apetito que produce el cannabis o el descenso de la temperatura corporal se producen también a través de receptores CB1, en este caso el hipotálamo. Todo el efecto de emociones, estado de ánimo, estrés, etcétera, que produce el consumo de cannabis, que producen los cannabinoides, se debe sobre todo, como podéis imaginar, a la activación de CB1 en zonas subcorticales, en zonas mesolímbicas, y entre ellas destacando la amígdala. El efecto analgésico del cannabis se debe también, como es lógico, a receptores CB1 localizados en zonas de nuestro sistema nervioso central y también periférico con actividad analgésica. La propiedad terapéutica más tradicional del cannabis, la que lleva más tiempo aprobada por agencias reguladoras y conocida también desde hace muchos decenios, la inhibición de náuseas y vómitos, pues se debe a la acción del cannabis, la acción del THC, sobre receptores CB1 localizados en zonas del tronco encefálico, en el tracto solitario sobre todo, implicadas en el control del reflejo del vómito. Es decir, tenemos hoy en día un correlato neuroanatómico bastante completo y bastante detallado, igual que para otros fármacos, para otros psicofármacos, de cómo el cannabis actúa en nuestro cerebro. Bien, esto lo quería transmitir en primer lugar para que veáis sobre todo que no estamos hablando de una pseudociencia, que no estamos hablando de algo oscuro, de una caja negra. Obviamente tenemos todavía muchas cosas que conocer sobre cómo actúan los cannabinoides en nuestro organismo, pero hoy en día tenemos una capacidad racional, ya con un cuerpo académico de conocimiento muy elevado, para poder tratar a los pacientes de manera eficaz y segura con los cannabinoides.